Tenemos los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, retirando y haciendo presente urgencia en calidad de suma para el presente proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Para el que suprime o modifica la intervención de notario en trámites, actuaciones y gestiones determinadas que tenemos mañana. Se han recibido mociones, la que sanciona la divulgación masiva de datos personales, la que modifica el Código Procesal Penal para otorgar fuero a funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, y también se ha recibido copia de licencia médica del diputado señor Gustavo Benavente, quien por motivos de salud no podrá estar presente esta semana en las sesiones de la comisión. También se han confirmado la asistencia para datos personales del señor Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, señora Romina Garrido, investigadora asociada de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora Paulina Silva, por AmCham, Cámara Chilena Norteamericana, la señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Luis Alberto Jara, de Fintech, el señor Alejandro González, jefe de la Unidad Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia, la acompaña Carlos Benuzzi, el señor Pablo Chico, investigador CEI de Universidad de Chile, el señor Alberto Jara, Asociación Gremial Fintech, el señor Marcelo Drago, académico expresidente del Consejo para la Transparencia, la señora Bárbara Martínez, por CERNAC, por la Asociación de Bancos, don José Manuel Mena, presidente, don Luis Opaso, gerente general, don Juan Esteban Laval, fiscal, don Matías Bernier, gerente. Por la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, la señora Bárbara Reyes, abogada, licenciada, acompañada del miembro grupo legal de ACTI, el señor Claudio Magliona. También se ha confirmado la asistencia hemos recibido recién por el Ministerio Público del señor subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Roberto Morales. Oficio del Ministerio de Justicia, por el cual responde a consulta referida a situación de cárcel de Río Bueno, que se hará llegar a todos los y las diputadas integrantes de la comisión. Luego tenemos el correo electrónico de Equipo Nuevo Camino, por el cual remiten guía básica para que Chile tenga una nueva y mejor constitución. Por ley de lobby se ha recibido una solicitud que se llama Con Todo SPA, que dice que gracias al análisis de más de 300.000 comentarios y respuestas de encuestas online podemos recabar información que nos permitió entender cómo quieren los chilenos que sea el proceso para que tengamos una nueva y mejor constitución. Nos gustaría presentarle nuestros principales resultados y conclusiones que se resumen en el siguiente texto. Ellos mandan un link. Ah, perfecto. Decisión. Mandan el texto. Sí, mandan que consideren esta información como insumo clave, entonces también este insumo clave se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. Correo electrónico al señor Lorenzo Silva, funcionario de carrera del Servicio Nacional de Aduanas, pone en conocimiento situación particular relacionada con el Contralor de Ñuble y Contraloría de Puerto Montt. Correo electrónico se tendrá presente. Correo electrónico al señor Vicente Piel, mediante el cual, cumpliendo lo propuesto de la comisión, remite propuestas para mejorar la representación indígena en una futura convención constitucional. Comunicación del Movimiento Unido Ciudadanos, por el cual solicita respuesta rápida a las demandas en relación con la administración de fondos previsionales y retiros de AFP. Eso es todo, estimada Presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Les parece que las personas que han solicitado poder enviar su informe a la comisión lo puedan hacer llegar y que se lo hagamos llegar a todos los miembros de la comisión sobre el proceso constituyente? Está acordado. ¿Hay alguna otra solicitud a la que hay que responder entre todo lo que no, eso era lo más importante. Sí, eso era lo más importante, y lo otro es que presentamos que vamos a comenzar con el proyecto. Cuando usted me dé, le voy a decir en qué artículo estamos. Perfecto. Lo que pasa es que hoy día había dos cosas. Una, comenzar a leer un artículo 13A que quedó pendiente la sesión pasada, que había que verlo con un artículo que habíamos visto. Terminamos la cuenta y ahí lo revisamos. Sí. ¿Ya? ¿Le parece? Ya. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a nuestra ministra, Analía Uriarte, que se encuentra hoy día presente en la comisión. Bienvenida, ministra. Me alegra mucho que la podamos tener hoy día con nosotros por primera vez en la Comisión de Constitución.
había sido una solicitud expresa de varios parlamentarios y parlamentarias que usted pudiera hacerse presente en la comisión, así que por eso es que lo reiteramos y lo solicitamos para que pudiera estar hoy día con nosotros en la tramitación de este proyecto, que además es un proyecto que, si bien está en tabla, la razón es que el Ejecutivo le ha puesto urgencia y la ha ido renovando. Le doy las gracias también y la bienvenida a Lizzy Siman. Ella es asesora del Ministerio, ¿cierto? Ha sido quien ha estado facilitando además las conversaciones de la mesa técnica que hemos levantado, que ha ido funcionando bastante bien y que ha permitido que el proyecto de ley que está en tabla se pueda tramitar. Entonces, antes de continuar y pasar al primer punto de la tabla, quisiera ofrecer la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta, diputada? Le ofrezco la palabra. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Como voy a suponer que es parte de la cuenta su intervención, y quisiera extender a mí misma también el saludo en el Uriarte. La verdad es que lo que correspondería, por lo que hemos visto en televisión, es que todos nos paráramos y la abrazáramos, probablemente, pero reciba la ministra mi abrazo desde lejos, desde la distancia, y la alegría de que efectivamente, a raíz de una petición en la que yo he insistido, el Ejecutivo se haga presente en los proyectos en que tiene que estar presente. La verdad es que esta no debería ser una petición especial, ni deberíamos felicitarnos porque se cumple un hecho tan evidente como que el colegislador esté presente cuando legislamos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Giles. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, adelante, diputado, por supuesto. Estamos en la cuenta todavía y le voy a dar la palabra en varios cuando alguien quiera tomar varios. Diputado Soto, tiene la palabra. Es que me cuesta refrenarme ante la alegría de tener a una nueva ministra por primera vez en esta Comisión de Constitución, Analía Uriarte, quien conozco hace mucho tiempo, y tengo la seguridad de que va a fortalecer enormemente las capacidades legislativas de este gobierno y también de esta Comisión de Constitución. Ponernos al servicio también de usted. Nos interesaría conocer cuáles son las agendas de corto y mediano plazo legislativa de nuestro gobierno, y yo esperaría que en una próxima sesión, cuando lo dispusiera usted, Presidenta, pudiéramos evaluar la acción legislativa y recoger las prioridades que también tenemos algunos parlamentarios de la Comisión. Pero más que nada, desearle todo el éxito del mundo, porque el éxito de este país también está en juego. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Pero pueden abrazarla, no es problema, están a menos de 5 metros de distancia. Ok. Ya. Sigo ofreciendo la palabra sobre la cuenta. Ya. Si no hay palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra en varios y el diputado Ilavaca la solicita. Muchas gracias, Presidenta. Durante esta semana, el señor subsecretario de Justicia ha informado en la prensa que existen cerca de 100 bandas criminales que actualmente se encuentran operando desde las cárceles del país. Y que es una información novedosa, grave, y que en definitiva nos debería llamar a la reflexión respecto a lo que hoy día sucede en nuestras cárceles, porque hoy día el crimen organizado y la delincuencia no solamente se está desarrollando en las poblaciones del país, sino que hoy día son orquestadas desde las cárceles. Por lo mismo, me gustaría poder oficiar al Ministerio de Justicia, a través suya, Presidenta, y a Gendarmería, obviamente, pidiendo información concreta respecto a todas las bandas organizadas que existen en la cárcel, identificación, individualización, en qué cárcel están operando, ¿ya? Y para acotar, esto podría ser solamente respecto a la información que tienen este año. Asimismo, me gustaría poder conocer, y que en ese oficio puedan incluir, saber en cuántos centros penitenciarios hoy día existen los body scam, porque en definitiva me interesa saber qué tipo de controles están desarrollando, y también si es que existirá algún tipo de iniciativa para poder llevar adelante el límite a los delitos que se desarrollan a través de medios telefónicos y desde Internet, desde los centros carcelarios, ¿ya? Yo sé, y lo hemos visto en otras comisiones, que en definitiva existen problemas económicos
para poder coartar este tipo de situaciones, y me gustaría que el Ministerio de Justicia en particular lo pudiera hacer por escrito, informando a esta comisión respecto a esto. Encuentro muy grave que, como si nada, se establezca como una verdad la existencia de estas bandas funcionando, y creo que es necesario asumir una actitud urgente, drástica, respecto a la situación criminal en todo el país. Creo que eso serviría como elemento para tomar decisiones. Gracias, Presidenta. Perfecto. ¿Le parece tomar el acuerdo a la comisión entonces de hacer el oficio solicitado por el diputado Ilavaca y que una vez que tengamos ese oficio con su respuesta respectiva, incluso podamos invitar al subsecretario respectivo y la ministra a dar información respecto a este tema? Creo que es importante, sin lugar a dudas. El tema carcelario es un tema muy complejo en nuestro país. Hay conductas que son muy difíciles de abordar y que evidentemente requieren de todos los poderes del Estado para poder resolverlos y mejorarlos. ¿Tomamos el acuerdo o quiere agregar algo más al acuerdo, diputado Soto? Sí, Presidenta, si le parece al ¿sí? diputado Ilavaca, solo agregar un punto. ¿Ya? Consultarle al Ministerio de Justicia si las facultades que tiene Gendarmería para poder interferir en estas bandas criminales al interior de las cárceles, adoptar procedimientos parapoliciales, son las suficientes de acuerdo a nuestra legislación actual. Perfecto. Porque evidentemente alguien que está preso es difícil amenazarlo con llevarlo preso, pero se cometen delitos permanentemente al interior de la cárcel y también hacia afuera. Y necesitamos tener una respuesta institucional represiva en torno a eso, y yo quisiera saber si las facultades que se tienen, de acuerdo a la ley, en Gendarmería, son suficientes para ello, como agregado al oficio que plantea el diputado Ilavaca. Diputado Giles, sobre el punto. Gracias, Presidenta. Yo no doy el acuerdo para la parte del acuerdo que se refiere a que venga el subsecretario. Con lo demás estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que venga el subsecretario. Entonces, si está en el paquete, no doy el acuerdo. Perfecto. Vamos a tomar el acuerdo, pero hagamos el acuerdo del oficio. Y sobre la propuesta de invitar al subsecretario, una vez que tengamos el oficio, recibamos primero la información y después evaluamos si es que amerita que el subsecretario pueda venir. ¿Les parece? Para tomar los elementos que ha planteado la diputada Giles. Perfecto, entonces acordamos el oficio con los elementos incorporados por parte del diputado Soto y evidentemente evaluaremos posteriormente el punto. Ofrezco la palabra en varios. Diputado Longton. Presidenta, gracias. Yo sé que voy a ser reiterativo, pero la ministra de Justicia en esta misma comisión, hace algunos meses atrás, hizo el compromiso con la comisión y con los diputados y diputadas de presentar en el corto plazo, próximos meses, creo que no han pasado ya, se me falla la memoria, alrededor de 4 meses, el proyecto de la Defensoría de las Víctimas. Estaba en esta comisión y fue retirado precisamente para su mejora, entre ellos ponerle más recursos, conversar con las asociaciones, dividir el servicio, y tenían una idea más o menos preconcebida de presentar este proyecto en el corto plazo. Es un compromiso que es transversal además de esta comisión y de los diputados del Congreso, por lo tanto me extraña que teniendo las condiciones de inseguridad que vive el país, las víctimas no tengan prioridad, y en ese sentido la Defensoría de las Víctimas debería hacerlo. Es un proyecto que además va a tener, yo creo que un amplio respaldo si se presenta en buenas condiciones. Entonces reiterar a la ministra de Justicia que por favor se cumpla el compromiso que se solicitó en esta, que se hizo en esta misma comisión. Fue Justicia. Interior. No. La ministra, está bien, pero fue Justicia. El proyecto de la Justicia. Puede dividirse, fue Interior y Justicia, y no tengo problema, pero el compromiso fue de Justicia. Pero bueno. Pero el compromiso fue de Justicia. Eso tenemos que aclararlo. El compromiso fue de Justicia. Eso, gracias. Ok. Diputado Ilavaca, sobre el punto. Sí, Presidenta. Efectivamente, este es un proyecto que hemos discutido hace mucho tiempo. El proyecto original que presentó el gobierno del presidente Piñera era bastante malo, porque en definitiva el unir todo el sistema integral de justicia en la Corporación de Asistencia Judicial sin entregarle ningún peso era una tontera, ¿ya? Y efectivamente el gobierno, y ahora me hizo dudar la presidenta, no sé si fue la ministra de Justicia o la ministra del Interior, se comprometieron para dividir estos proyectos o entregar una solución integral. Y allí lo que señala el diputado Longton está en lo cierto. Yo creo que el tema de la Defensoría de las Víctimas es un tema que ya hemos discutido, hemos avanzado y creo que puede existir acuerdo transversal.
Pero además, Presidenta, la ministra de Justicia se comprometió de traer una propuesta respecto a los tribunales de ejecución de pena. Yo vengo ya 4 años hablando respecto a los tribunales de ejecución de pena y la necesaria judicialización de los procesos que existen después de que el penado entra a la cárcel. Hoy día se trata a nivel administrativo con el caos que eso implica y necesitamos poder judicializar y entregarle a la judicatura todo el proceso de cumplimiento después de que el penado ingresa a los recintos penitenciarios. Y si es que el gobierno no presenta rápidamente algún tipo de proyecto, yo insistiría, Presidenta, en que pudiéramos poner en tabla el proyecto que nace de la bancada del Partido Socialista respecto a esta propuesta intermedia de control cruzado de las ejecuciones de las penas. Porque en definitiva esto abre la puerta y ya estuvimos en periodo de audiencia respecto a este proyecto. Todos los invitados dijeron que era necesario la generación de un tribunal de ejecución de pena y que si bien el proyecto presentado por nosotros no era lo óptimo, lo cierto es que es un tremendo avance y podemos obligar así que el gobierno se haga cargo de un tema que me parece complejo. Ojo, que el proyecto de constitución que se votó y se rechazó traía dentro de uno de sus capítulos un tema que a mí en lo particular me parecía interesante, que era la contemplación de los tribunales de ejecución de pena. No puede seguir siendo Chile uno de los países más atrasados en orden de cumplimiento de pena, y así estamos. Gracias, Presidente. Sí, diputado Longton, por favor. Con esto cierro. Lo que se ha señalado, por lo menos públicamente, y se ha dado luces respecto a un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que es absolutamente distinto a una Defensoría de las Víctimas. Lo que nosotros pedimos, y fue el compromiso, de que las víctimas tengan representación jurídica, que es distinto a la asesoría. Entonces, quiero dejar súper claro aquello. Existe una Defensoría Penal Pública para personas que cometen delitos, acusados de delitos, imputados y eventualmente condenados, y queremos dar un símil o lo más parecido posible a una defensoría de víctimas, y precisamente ese era el problema con los recursos y con el financiamiento. Yo comparto lo del diputado Ilaga, pero al menos el proyecto fue presentado, fue discutido, incluso fue votado en general en esta comisión. Entonces, por favor, Presidenta, reiterarle una vez más que se pueda cumplir en el corto plazo ese compromiso, que además, por lo demás, está dentro de las proyecciones que hizo en su momento la ministra del Interior. Eso. Diputada Giles, sobre el punto. Gracias, Presidenta. Sí, en esa oportunidad quiero refrendar que fue con la Ministra de Justicia, cuando estuve ya acá, en que hizo estos 2 compromisos, hizo uno adicional que se lo pedí yo personalmente, que fue que entregara el Ministerio las cifras de fallecidos que están bajo la responsabilidad del Sename. La ministra tuvo la osadía de discutirme en esa oportunidad que esas listas se estaban entregando, finalmente entregó, ese compromiso lo cumplió. Entonces yo quiero refrendar la petición que hacen mis colegas y decir que fue efectivamente un compromiso de la ministra. Quisiera también que viéramos alguna fórmula tal vez por la que pudiéramos quizás ir un poco más allá de simplemente pedirle que cumpla su compromiso. Quizás existiría alguna fórmula para pedir un plazo lo más pronto posible, de manera tal que, como están las cosas, Presidenta, pueda cumplir esos 2 compromisos la ministra antes de que, ni Dios lo quiera, abandone el Ministerio de Justicia. Ya. A ver, se plantearon varias cosas, al menos en esta intervención. Yo quiero primero recoger el elemento del diputado Longton. Efectivamente, este es un proyecto de ley que pusimos en tabla, solicitó el diputado Longton, dentro de la planificación que hemos ido haciendo como comisión, que aprovecho además de contarle a la ministra que nosotros como comisión hemos ido levantando una tabla en función de las solicitudes que han hecho varios parlamentarios y también, por supuesto, priorizando las urgencias por reglamento. El reglamento nos obliga a eso, aquellos proyectos de ley que tienen urgencia por parte del Ejecutivo. Esa es la razón por la cual estamos tramitando este proyecto el día de hoy. Y frente a eso, decir que Defensoría de las Víctimas el 10 de mayo estuvo en tabla, nosotros lo pusimos en tramitación, fue exactamente el 10 de mayo, lo revisamos recién, y tuvimos en esa oportunidad, por tanto, el compromiso de la ministra de Justicia y también de la ministra del Interior. Quiero decirlo, porque efectivamente la ministra del Interior vino acá por este proyecto, vinieron las 2 ministras.
Y la ministra del Interior también asumió un compromiso a propósito de que dentro del plan de seguridad que estaba incorporado, el plan de seguridad, que de hecho me imagino la gran mayoría de los parlamentarios que estamos acá lo hemos leído ante el interés de la seguridad, un plan bastante interesante, integral, e incorpora la Defensoría de las Víctimas como elemento. Entonces creo que es bien importante tener esto en consideración porque efectivamente ya han pasado varios meses. Creo que los 4 meses que ha dicho el diputado Longton efectivamente es un tiempo bastante prudente como para al menos tener noticias. Yo quisiera pedirle a la comisión el acuerdo para que podamos oficiar a la ministra de Justicia con esta solicitud. Efectivamente esto fue un acuerdo bastante transversal. Este es un proyecto que además no parte el 10 de marzo con su tramitación, efectivamente es un proyecto que viene desde el periodo anterior, un proyecto presentado por el gobierno anterior, donde la Corporación de Asistencia Judicial de hecho presentó bastantes observaciones, sobre todo por un tema presupuestario, un proyecto de ley que no tenía los recursos suficientes para poder implementarse más allá de ser una buena idea. Entonces ahí es donde está finalmente el problema de fondo. Hay acuerdo político, todos creemos que es importante, lo priorizamos como comisión, pero no hemos podido avanzar en su tramitación a raíz de que el Ejecutivo, tanto en el periodo anterior como en el actual, no han puesto de alguna u otra manera las herramientas necesarias para avanzar en esta disposición. Yo creo que es importante decir eso como historia, porque ni el gobierno anterior lo hizo, también en función de que hagamos justicia en torno a la historia que esto ha tenido. Se votó incluso en el gobierno anterior y se votó a favor, pero sin embargo no se pudo continuar porque no hubo el compromiso de ingresar los recursos. Ahora entonces todavía tenemos la esperanza y la expectativa puesta en que este gobierno sí lo haga. Así que vamos a reiterar la solicitud y el compromiso de la ministra de Justicia en recibir los datos. ¿Le parece a la comisión que acordemos entonces solicitar a la ministra que pueda pronunciarse y que nos diga un plazo, como ha solicitado la diputada Gil, en torno a la respuesta de esto? ¿Les parece? ¿Se acuerda entonces? Y sobre el proyecto de los tribunales de ejecución de pena respecto al control cruzado, es un proyecto que efectivamente el diputado Ilavaca ha solicitado en varias oportunidades. Hasta ahora no lo hemos podido poner en tabla por lo que mencioné recientemente, pero es uno de los proyectos que tenemos priorizados para la continuidad, esperando que podamos tramitar con lo más rápido posible los 2 proyectos que con urgencia el Ejecutivo que todavía tenemos en tabla, que son el proyecto que estamos viendo ahora, ¿cierto? Y el otro, y el de desnotarización, que esperamos poder sacarlo lo antes posible. Bueno. Seguimos entonces con terminada la cuenta. Terminé la cuenta, diputado, que había pedido las palabras. Bueno, varios. Es que varios es parte de la cuenta, diputado. Sí. Uno termina la cuenta, palabras sobre la cuenta que se da y se ofrece varios y de ahí se termina la cuenta. Pero si le parece a la comisión, podemos hacer una excepción y el diputado Sánchez puede tener la palabra porque jamás se la hemos negado y menos con la innovación de su corbata folclórica del día de hoy. Así que le ofrezco la palabra, diputado Sánchez. Es lo más progresista que hemos visto. A veces podemos sorprender también. Martina. Es lo único progresista que van a encontrar en mí, la corbata. Qué bueno que lo reconozca. Bueno, aprovechando que una diputado vez más en varios Sánchez, por favor, diputado Sí. Sánchez, tiene la palabra. Aprovechando que una vez más hay ánimo de peticiones y cada uno está presentando sus solicitudes, y dado que también ya pasó el plebiscito y esa dificultad de discutir acá reformas constitucionales que existió por mucho tiempo debería estar de cierta forma superada. Yo ya lo planteo en otras ocasiones, hay un proyecto de reforma constitucional que ingresé yo respecto del derecho a la vivienda. Es una preocupación, esto no es una cuestión solo política, es una preocupación de bastante largo tiempo en mi distrito, en la quinta región costa. Tenemos una cantidad de campamentos espeluznante, por decirlo de cierta forma, y necesitamos que avancen reformas que desde el Congreso seamos capaces también de hacernos cargo, porque sabemos que al Ministerio de Vivienda le cuesta, que no es una cuestión solamente de mala voluntad, a veces faltan los recursos. Lo que es costo de materiales de construcción hoy día está altísimo, entonces evidentemente tampoco le podemos pedir magia, pero tenemos que hacernos cargo también en el Congreso de todos estos problemas y así como se discutió dentro de la Convención Constitucional una norma que hablaba sobre el derecho a la vivienda, creo que sería importante que aquí en la Comisión y en el Congreso nos hagamos cargo de esta demanda y dejemos y no lo digo solo por esta comisión, lo digo en general por el ánimo que hay
en la política hoy en día, en el Congreso, en el gobierno, de tratar de chutear estas cosas un poquito para el córner, que no nos hagamos cargo en el Congreso, que no se haga cargo el gobierno de el tema de hacer reformas constitucionales o hacer cambios a la Constitución. A algunos les gustaría que esto siga viéndose por otra convención. Nosotros no estamos en esa línea, pero creo que aquí hay espacio para discutir estas cosas, hacernos cargo de lo que la ciudadanía espera, y creo que sería una bonita señal partir por algo que es una preocupación de la ciudadanía, una urgencia social, no tanto estas cosas de la política abstracta que la gran mayoría de los chilenos no entiende, sino algo bien concreto, que es qué es lo que hacemos con la crisis de la vivienda en nuestro país, con clases medias, medias bajas, y cada vez una mayoría del país que no puede acceder a comprar una vivienda por su cuenta, y que el Estado tiene sin duda un rol desde la política de viviendas sociales y de subsidios a la vivienda, y tenemos que hacernos cargo de que las condiciones jurídicas sobre las cuales funcione el sistema de entrega de viviendas a la gente sea justo y respete principios básicos como el derecho de propiedad. Muchas gracias. ¿Ah? Listo. Gracias, diputado. Entonces ahora sí damos por terminada la cuenta. Vamos a partir la sesión. Tiene por propósito continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección de tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional de los boletines refundidos 11.144-7 y 11.092-07. Este es un proyecto de ley que tiene suma urgencia y se ha invitado para estos efectos de tramitación a la señora ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, o a quien envíe ella en su representación. Por eso es que yo agradecía, ministra, su presencia directa en esta comisión. Además está presente Lizy Siman, como ya lo habíamos dicho, en su calidad de asesora legislativa, ¿no?, del Ministerio. La comisión acordó invitar en esta etapa de la tramitación en calidad de oyentes a los expositores que la comisión recibió durante la tramitación en general. Para esto está presente, Bruno Giancarelli, Macarena Gatica, Romina Garrido, Paulina Silva, Andrea Ruiz, Luis Alberto Jara, Alejandro González, Pablo Trigo, Alberto Jara, Marcelo Drago, Bárbara Martínez, José Manuel Mena, Luis Opaso, Juan Esteban Laval, Matías Werner Borges. Le quiero hacer una sugerencia a la comisión. Dado a un incidente que tuvimos en la última sesión, donde algunos de los expertos solicitaron la palabra para referirse en particular a algunos artículos, nosotros habíamos tomado inicialmente un acuerdo. Le pido a la comisión un poco de atención en esto, por favor, porque después no quiero que me aleguen por lo que vayamos a hacer. Lo que ocurre es que tomamos hace algún tiempo, cuando partimos la tramitación de este proyecto, el acuerdo de invitar a los expertos en calidad de oyente, y que cuando tuviéramos alguna consulta que hacerle a alguno en particular, se lo íbamos a solicitar. Los diputados. Sin embargo, la semana última que vimos este proyecto, yo fui emplazada de manera pública por uno de los participantes por no haberle dado la palabra cuando lo solicitó él para poder expresar su opinión. Fue discusión aquí en la comisión, fue una situación lamentable porque además se hizo a través de una red social, lo cual evidentemente genera confusión y deja la impresión de que esta comisión, o más bien la presidenta de la comisión, estaría censurando la opinión de los expertos, cuestión que no es real. Nosotros en esta comisión escuchamos respecto a este proyecto de ley a... ¿Cuántos eran, secretario? Nosotros tenemos invitados. ¿Cuántos hemos escuchado hasta ahora por este proyecto? Más de No, fueron muchos más, fueron como 30. Más de 30 expertos y expertas que acudieron a la comisión, que fueron escuchados por esta comisión en su conjunto para incorporar sus elementos. De todas maneras, como ellos están presentes y son una contribución relevante al debate, sin duda, yo quisiera reformular el acuerdo. Y también en eso quisiera incorporar a los expertos y las expertas que son que amablemente han decidido ser parte de la tramitación de este proyecto, a que de manera conjunta y por supuesto criteriosa podamos de alguna u otra forma ir incorporando la opinión cuando lo soliciten. Y en eso les pido que lo que sí pongamos algunos límites, porque si le diéramos la palabra en cada artículo a todos los expertos, que son varios, no podríamos avanzar y demoraríamos esto mucho más. Entonces lo que yo les quisiera plantear es que con criterio podamos poner un máximo de 2 palabras que sean solicitadas, las 2 primeras palabras en cada artículo, por quienes la soliciten primero,
para que puedan hacer su opinión antes de la votación. Sin réplicas, por supuesto, sería solo entregar la opinión. Si los diputados la tenemos a bien y se considera dentro de la tramitación, se considerará y haremos una modificación en lo que estamos votando, pero de lo contrario, bueno, también les pediría que el respeto por la labor legislativa, en este caso, que es la decisión de los parlamentarios en su votación. Sobre el punto, diputado. Sí, diputado Vinter. Me voy a poner la mascarilla. Sí, por favor. Presidenta, sí, tengo una leve diferencia. Creo que en espíritu su propuesta es correcta. Sin embargo, el reglamento es muy claro y el reglamento tiene un sentido de por qué establece que en esta fase de la votación los expertos no hablan. Que básicamente la idea de que si todos los diputados y todos los expertos podemos hablar para siempre, digamos, los proyectos no terminan de verse. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con que en la medida en que los diputados estemos de acuerdo, y usted en particular esté de acuerdo con escuchar a un invitado, lo hagamos, pero quiero dejar claro que eso no significa que todos los invitados adquieren el derecho a hacer el uso de la palabra, sino que sigue siendo reglamentariamente una facultad de la presidenta entregársela extraordinariamente, y que en esos términos estamos pasando, digamos, tomando un acuerdo que no se atiene del todo al reglamento. En la medida en que, no sé, si en cada artículo habla cada uno de los expertos, que entiendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? No, son como 15 conectados. Si en cada artículo habla cada uno de ellos, de los cuales, si no me equivoco, todos han hecho una riquísima exposición con anterioridad, y usted como presidenta de la comisión considerara que hay que apurar el tranco, bueno, usted sigue estando facultada para atenerse al reglamento y establecer que la conversación sigue siendo entre diputados. Sí. Gracias, diputado. Sí. A ver, el reglamento de todas maneras plantea que en la tramitación en particular, frente a la especialidad de algún tema, un experto puede ser escuchado. Y eso es lo que nos ha facultado, a tomar la decisión colectiva de que las y los expertos que están presentes puedan participar de la sesión. Lo que sigue siendo nuestra facultad efectivamente, y en eso el diputado Vinter tiene razón. Por lo tanto, por eso he querido hacer el punto de aclaración. Hemos tenido la buena voluntad, hemos tenido una buena disposición y queremos mantenerla y mejorarla. Lo que no quiero es que a raíz de esto, finalmente, por otras vías, se hagan interpretaciones que no correspondan respecto de que nosotros, en una actitud arbitraria, no estamos tomando en consideración el valor que tienen los expertos en esta discusión. Entonces, yo quisiera, considerando todos estos elementos, entonces mantener el acuerdo, o sea, pedirles el acuerdo de que en cada discusión, artículo, indicación, tengamos un máximo de 2 intervenciones, si es que son solicitadas por parte, ¿ah? Y ojalá con posturas distintas. Perfecto. Bueno, es que entonces no están dándome el acuerdo. Por favor, diputado Leiva, es que quiero que lo aclaremos porque para mí fue muy incómoda la situación de que me acusaran públicamente de arbitrariedad frente a un acuerdo de la comisión, que por lo demás no es primera vez que pasa, que la comisión toma un acuerdo y que después los costos de esa decisión los asumo como presidenta de la comisión públicamente a través de redes sociales por acusaciones que son infundadas y que son muy difíciles de explicar. Presidenta, primero que todo, dar cuenta que solidarizamos total y absolutamente con usted. Muchas gracias. Sobre todo en ese incidente que sucedió hace 2 o 3 semanas atrás, donde lamentablemente alguien se arrogó la facultad de espetarla a través de redes sociales, estando presente acá, circunstancia que quedó de todo aclarada, en orden a que los expertos que nos acompañan telemáticamente no compartían en lo más mínimo las aseveraciones de la persona que lo realizó. Sin perjuicio de lo cual, este es un proyecto de ley que lleva bastante tramitación. Como bien señalaba el secretario presidenta por su intermedio, más de 34 exposiciones, en donde todos y cada uno de los expertos que nos acompañan también dieron cuenta de su posición. También es importante señalar que hay muchos de los expertos que representan legítimos intereses, pero que son intereses de stakeholders bastante claros dentro de la orgánica de un proyecto de ley que los puede afectar. Que nosotros hemos trabajado de manera consistente, que hemos con el colegislador, con el Ejecutivo, trabajado en minutas todos nuestros asesores y que vamos avanzando en este proyecto de ley. Entonces, yo soy de la idea, estimada Presidenta, junto con solidarizar y empatizar con esos ataques, en que
mantengamos el acuerdo vigente hasta el día de hoy, en orden a que, si la comisión, y particularmente usted, señora presidenta, estima que hay un punto complejo, hay una diferencia de opinión técnica entre quienes participamos de la comisión, en tanto órgano legislador, le solicitáramos aclararla a los expertos que nos acompañan, porque creo que ese es el objetivo. Perfecto. No, yo di una propuesta con algún matiz, pero a mí me parece bien. Entonces lo que haríamos sería, con claridad, para que todos tengamos mucha claridad de cuál es la participación, que en aquellos puntos que haya complejidad en la discusión, los parlamentarios solicitemos la opinión de los expertos, y en eso, si hay algún experto que tenga una opinión, también que la puedan hacer llegar. Lo que sí habilitaría, no sé si tenemos habilitado el chat en la Secretaría. No, de la Secretaría, pero de ahí, ya, perfecto. Bueno, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, si hay alguna opinión en particular, les pido de todas maneras que con el criterio que acá se ha planteado, nos puedan hacer saber de que tienen alguna observación, y evaluaremos en ese momento si algún parlamentario quiere solicitar esa opinión para ponerla dentro de la discusión. Acordado el punto. Seguimos entonces con la tramitación. Quedamos en el artículo 14 ter, que es un artículo donde hay una indicación del Ejecutivo, y entiendo que la mesa técnica se ha reunido para poder avanzar en la propuesta y en los acuerdos. Por lo tanto, la tramitación en general debiera ser bastante expedita. Secretario, por favor. Gracias, presidenta. En efecto, corresponde la discusión y análisis del artículo 14 ter, que se encuentra en la página 52 del comparado, ¿cuál tiene? 52. Tiene indicación del Ejecutivo. Bueno, el artículo 14 ter dice: deber de información y transparencia. El responsable de datos debe mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos, la siguiente información: A. La política de tratamiento de datos personales que haya adoptado a la fecha y versión de la misma. B. La individualización del responsable de datos y su representante legal y la identificación del encargado de prevención, si existiere. C. El domicilio postal, la dirección de correo electrónico, el formulario de contacto o la identificación del medio tecnológico equivalente mediante el cual se le notifican las solicitudes que realicen los titulares. Aquí ya en este literal C hay una propuesta del Ejecutivo en el sentido de agregar a continuación de equivalente de uso común y fácil acceso, de tal manera que sea un medio tecnológico equivalente de uso común y fácil acceso. De las categorías, clases o tipos de datos que se trata, la descripción genérica del universo de personas que comprenden las subbases de datos, los destinatarios a los que se prevé comunicar o ceder los datos, las finalidades de los tratamientos que realiza y los tratamientos que se basan en la satisfacción de intereses legítimos. E. La política y las medidas de seguridad adoptadas para proteger las bases de datos personales que administra. F. El derecho que le asiste al titular para solicitar ante el responsable acceso, rectificación, cancelación, que el Ejecutivo reemplaza por supresión, conforme lo ha hecho en los casos anteriores, oposición y portabilidad de sus datos personales de conformidad a la ley. Y G. El derecho que le asiste el titular de recurrir ante la agencia en caso que el responsable rechace o no responda oportunamente a las solicitudes que le formule. Hasta ahí llegaríamos. Ya. Hay sí una propuesta final del diputado señor Leonardo Soto para reemplazar el inciso primero del artículo 14 ter por el siguiente. Y el artículo, bueno, el inciso primero viene a ser... Está más adelante. Pero está más adelante. Veamos. Viene a ser todo lo que hemos leído, ¿no? Y el 14... Ah, tú estás reemplazando todo. No. Es que sí, es un reemplazo total, ¿o no? El inciso primero, pero no lo literal. El deber de información. En realidad yo creo que quieren decir el encabezado, el encabezado, sí. Porque el inciso primero tiene los literales. Sí, el literal. Entonces sería el encabezado y eso lo ponemos acá. Entonces como corrección, de hecho hay una referencia acá en el comparado que debe ser el encabezado. Ya, encabezado solamente.
Y el encabezado entonces se reemplaza por lo siguiente: deber de información y transparencia. El responsable de datos debe entregar al titular de los datos y asimismo mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente al menos la siguiente información. Veamos. El responsable de datos debe entregar al titular de los datos y asimismo mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o de cualquier otro medio de información al menos la siguiente información. Al menos la siguiente información. Perfecto. Después la siguiente propuesta, diputado señor Leonardo Soto, es en la parte final del literal D, reemplazar todo lo que viene después de finalidades de los tratamientos que realiza por lo siguiente. A ver, pero vamos viéndolo por parte. ¿Les parece que veamos primero? Porque la modificación que sugiere el Ejecutivo es bastante sencilla, que es la incorporación de la frase de uso común y fácil acceso. Si cogemos eso, después podemos discutir la propuesta del diputado Soto, que es más compleja a mi parecer, porque no modifica fundamentalmente, no se cruzan las modificaciones, entiendo. ¿O sí? Yo entiendo que no. Sí, diputado Leiva. Que en virtud que hay una mesa de trabajo del Ejecutivo con los asesores que han llegado a acordar. Es que no hay acuerdo en este punto. Ah, en este punto no hay acuerdo. Perfecto. Precisamente en este Perfecto. artículo no hay Me retraigo. acuerdo. Entonces necesitamos dar el debate en esta fórmula. Ya. ¿Les parece entonces que resolvamos primero la indicación del Ejecutivo y después nos metemos de lleno en la propuesta del diputado Soto? Es que son las mismas alternativas, no son compatibles. No lo entendí de esa forma. Ya. Sí. En la no, pues que es que el Ejecutivo modifica la letra C. Y la indica así. Son compatibles. Entonces, porque, la propuesta del Ejecutivo lo que hace es modificar el literal C, Sí. el literal C con la incorporación de la frase de uso común y fácil acceso. Y en el caso del diputado Soto, al menos la primera, lo que hace es modificar el encabezado del artículo 14 ter. Entonces, por eso es que, y después lo que viene es una modificación en el literal D. Entonces, el literal C, la propuesta suya, diputado, no toca en el literal C. Entonces, por eso digo, veamos lo del Ejecutivo, lo zanjamos y después vemos la suya. ¿Le parece? Bien. Diputado Soto, sí. Sí, lo que pasa es que por orden correlativo, Sí. el artículo 14 ter tiene un primer encabezado y después tiene varios numerales. El proyecto trae un encabezado desde el Senado y yo presento una indicación que lo cambia, que modifica el encabezado. En la mesa técnica fueron de la idea, parece mayoritaria, de mantener la postura del Senado. Por eso hay una discordancia, la primera discordancia está ahí. Pero usted quiere partir por la letra C y Lo que después pasa volver es al por el encabezado. ordenamiento del comparado, Ni un básicamente, problema. diputado, porque en el comparado la Secretaría usa como criterio primero poner las indicaciones del Ejecutivo, Y después la de los pero en el fondo no va a alterar el contenido El fundamental orden de los del factores objetivo. no altera el producto. Perfecto. Muy bien. Ya, entonces le ofrezco la palabra al Ejecutivo por su indicación. Ahí sí. Sí, por favor, ministra, tiene la palabra. Primero, saludar, señora presidenta. Por Señorita, permitirme- señorita. Sí, perdón. Señorita presidenta, al señor secretario, a todos los diputados que se encuentran presentes y también a quienes nos acompañan desde el Zoom. Agradecer igualmente las generosas palabras que me regalaran al iniciarse esta sesión. Bueno, quisiera decirles que yo estoy interiorizándome de todos los proyectos que están hoy día en las distintas comisiones, tanto acá en la Cámara como el Senado. En este caso, la verdad que son dos indicaciones bastante sencillas, pero preferiría no equivocarme y pedirle a nuestra asesora que pudiera explicarla para no tener ningún error a la entrada. Eso. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra entonces a Lisi. Muchas gracias, presidenta. Como usted señalaba, la indicación que presenta el Ejecutivo al artículo 14 ter es una indicación bastante sencilla que dice relación con el principio de lealtad que ya se discutió anteriormente en este proyecto y solamente hace presente que en el literal C, ¿cierto? La identificación del medio tecnológico
mediante el cual se le notifican las solicitudes que realizan los titulares, tiene que ser un medio tecnológico de uso común y de fácil acceso, es decir, de uso común y fácil de usar y acceder por parte de los titulares de los datos personales que se están tratando. Y en el literal B, que es la indicación siguiente, se está haciendo la sustitución de la palabra cancelación por supresión, de conformidad con el artículo, la modificación que ya se hizo al artículo 7º y que se ha venido haciendo también en el resto del Es de proyecto. concordancia, sí. Perfecto. Gracias, diputada, le iba a decir, bueno, a lo mejor estoy proponiendo. Bueno, claro, visionaria. ¿Les parece que votemos entonces estas dos indicaciones del Ejecutivo de manera conjunta? Son de coherencia, son indicaciones, no sé si algún parlamentario tiene observaciones, si no, pudiéramos votarla por la unanimidad de los diputados presentes, ambas en conjunto. Diputados, diputadas, diputado Sánchez, ¿estamos de acuerdo? Ya. Entonces, por unanimidad se aprueban ambas indicaciones del Ejecutivo que modifican el literal C y el literal B, el literal F, por el diputado Sánchez, por el diputado Soto, por el diputado Longton, por el diputado Leiva, por la diputada Pérez, por el diputado Ilavaca y por la diputada Cariola, miembro de la comisión. Está el diputado Alessandri, no lo había, diputado Alessandri, diputada Flores, ¿está por ahí también? ¿Diputada Flores? No está la diputada Flores. ¿Está? Es que no tiene abierta la cámara, no puede votar si no tiene abierta su cámara. Ya, entonces con el diputado Alessandri, ¿cuántos serían? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. Por 8 votos y por unanimidad se aprueban las dos indicaciones del Ejecutivo. Ahora sí, pasamos a la indicación del diputado Soto, que quizás la pudiera explicar de conjunto, diputado, como el bloque de sus dos indicaciones. Entonces veamos primero la del encabezado. Le voy a dar primero la palabra al diputado Soto y después le voy a pedir la palabra, o sea, la opinión al Ejecutivo. Diputado Soto. Gracias, señorita presidenta. Esta indicación lo que busca es mejorar y profundizar la idea de transparencia y el deber de información y transparencia que tienen los que tratan responsables de datos. Es una obligación que es independiente del ejercicio de los derechos ARCO. Es una obligación permanente que deben tener de transparencia y de información. Y la diferencia básicamente en este encabezado es que el Ejecutivo, o más bien la propuesta que viene del Senado, porque no hay indicación del Ejecutivo, la propuesta que viene del Senado habla de que los responsables tienen el deber de información y transparencia y deben, y se cumple con ese deber, manteniendo permanentemente a disposición del público, en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos la siguiente información. Llamo la atención sobre la frase mantener permanentemente a disposición del público. Ahí uno tiene que inmediatamente pensar en la notificación de la política que tiene cada responsable de datos y también sus cambios. Es decir, si alguien es sometido al tratamiento de sus datos por un responsable, de acuerdo a la política vigente, este puede cambiar, y ese cambio también se hace manteniendo a disposición del público en sus sitios este cambio política. Yo creo que eso es insuficiente porque no le permite advertir a todos los usuarios, particularmente cuando son masivos, que han habido cambios de políticas de tratamiento de sus datos. Y además son exigibles a él, o sea, se pueden imponer. En consecuencia, creemos que tiene que ser sustituida esa frase por el responsable de datos debe entregar al titular de los datos y asimismo mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio, al menos la siguiente información. Ahí lo que se busca es que se entregue la información. Por cierto, tiene que ver con que muchas veces nuestros datos los tienen no una página web o no un responsable, sino que a veces son cientos de entidades distintas. Y uno no tiene por qué estar informado de toda la política de privacidad, de cómo se es cambiada, solo obligándolo a uno a visitar cada sitio web. Por eso nosotros creemos que debe ser entregada esta información directamente al titular por los medios electrónicos, evidentemente. Esto ocurre a veces, y uno a veces cuando ingresa al celular, la empresa proveedora del celular le dice, hemos cambiado sus políticas, léala y acéptela al final. Bueno, con la indicación que viene desde el Senado, eso no se podría exigir, porque bastaría con que la cambiaran en su sitio web y por el solo hecho uno deberá estar obligado a atender los cambios unilaterales de política de esta empresa.
Yo creo que con eso se explica con bastante claridad el punto, diciendo solamente que si uno no se entera, si uno no le entrega la información de cambios de política de privacidad, no tiene cómo ejercer los derechos a ARCO. Y eso es lo que hace la indicación que viene desde el Senado. Eso, Presidenta. Perfecto, muchas gracias. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias. En primer lugar, me parece súper razonable lo que dice el diputado Soto, o sea, como aspiración, que deberíamos tratar de que la información llegue a todo el mundo y que efectivamente en muchas ocasiones, ciñéndonos más o menos por cómo funcionan las redes sociales y la internet hoy día, sabemos todos que cuando tú fijas el estándar de solamente poner a disposición la información en los sitios web, eso muchas veces no es información que sea de muy fácil acceso, puede terminar difícil de encontrar, o sea, basta ver los sitios web de los ministerios, muchas veces las cosas de transparencia activa, o sea, ya si nos fijamos por ese estándar, hay que darse muchas vueltas a veces para encontrar información. Pero más allá de eso, lo que me preocupa de la indicación del diputado Soto es que muchas veces no está toda la información a disposición para poder contactar a todo el mundo cuando hay datos que hacen referencia a ellos o en este caso puntualmente cuando cambian las políticas de datos de una compañía. Lo que me preocupa es la viabilidad de esto y que fijemos eventualmente un estándar en la ley que sea imposible de cumplir porque en ocasiones no vas a tener a disposición el correo electrónico o quizás el correo electrónico está mal ingresado y el mail te va a rebotar o en el fondo la persona cambió el correo electrónico. ¿Cómo te aseguras que efectivamente llegó finalmente la información a ellos? O sea, ¿cuál es el estándar que estamos fijando acá en cuanto a si es una obligación de medios, una obligación de resultados? Si efectivamente la persona tiene que ser, la información tiene que llegar a cada uno de las personas que están afectos eventualmente a este tratamiento de datos o que son clientes de la compañía de la cual estemos hablando. La verdad me parece de muy difícil implementación y que al final podríamos estar generando acá una situación de un incumplimiento masivo e insalvable a la ley. De verdad me preocupa eso. Entonces, para ver si le podemos dar una vuelta, quizás hay alguna forma de evitar ese riesgo. Pero la idea en el fondo, lo que quería decir es que la idea en el fondo, evidentemente, me parece bien que establezcamos como estándar que no basta con, en el fondo, poner la información en el diario mural. Lo ideal sería poder ir un poquito más allá, pero hay que tener cuidado con estos eventuales riesgos asociados al manejo de información tan grande y a la obligación de notificar a grupos de gente tan masivos. Eso, muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, ministra, o Lisi. Lisi, por favor. Muchas gracias, Presidenta. En la misma línea que argumentaba recién el diputado Sánchez, desde el Ejecutivo nos preocupa también que este deber de información, fraseado de la manera en que propone el diputado Soto, es decir, como un deber de entregar esta información que se señala en el artículo 14 ter, sea difícil o imposible de cumplir en el caso de tratamiento masivo de datos o en general en los casos en que la base de licitud del tratamiento de los datos no sea el consentimiento del titular. Es decir, que se estén tratando datos sobre la base de otras fuentes de licitud que están, como ya hemos visto, cierto, en la comisión, tratadas en el artículo 13 de este proyecto de ley. Y entendemos además que en los casos en que el consentimiento sea la base de licitud, ese consentimiento siempre tiene que ser informado y por lo tanto en los casos en que los términos del tratamiento de datos que está realizando el responsable cambien, en esos casos entonces sí correspondería de todas maneras mantener informado al titular, por lo que en esos casos en que entendemos que es posible dar cumplimiento a esta obligación, la ley ya prevé esa obligación para el titular. Gracias, Presidenta. Ok. Diputado Soto. ¿No? No había pedido más. Solo... Sí, yo entiendo que establecer la frase el deber de entregar información en algunos casos puede ser excesivo y puede ser también imposible de cumplir. Estas empresas que tratan datos tienen varios medios, o sea, a veces envían comunicaciones vía correo electrónico, otras veces ponen avisos en las aplicaciones
cuándo se van a utilizar, aparecen estos globitos que indican cambio de política de privacidad, ponen banners también en sus páginas web, y quizás, presidenta, si le parece al Ejecutivo, podríamos matizarlo estableciendo ambas situaciones y dejando la posibilidad que en el caso concreto, en caso que haya controversia, pueda la Agencia de Protección de Datos decidir por algún medio equivalente dentro de esos márgenes, entregar la información y solo mantener a disposición del público en su página web, que a mí me parece que es insuficiente para que la persona ejerza sus derechos, que quede en los casos de controversia a disposición o a decisión de la Agencia de Protección de Datos Personales para casos particulares, como serían datos sensibles u otros en caso de tratamiento de datos a gran escala. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Lo que a mí me parece que es la línea roja que no hay que cruzar es establecer un deber de transparencia e información que no pueda ser pesquisado por la persona. ¿Entiende? Porque eso significa colocar a la persona, al titular de los datos, al que le utilizan sus datos como responsable de informarse de los cambios de política de privacidad de estas grandes empresas. Eso no es razonable. Por eso, entendiendo que hay situaciones especiales, quizás la agencia podría resolverla. Y yo sugiero al Ejecutivo, si le parece, que pudiéramos buscar una fórmula que sí garantice que se puedan ejercer los derechos. Sí, ministra. Señora Presidenta, sí, estamos de acuerdo con el diputado en que efectivamente si hay un cambio de política, difícilmente el titular de los datos se va a enterar con el solo hecho de que se mantengan en la página web, porque el titular no está permanentemente consultando los cambios de política en las distintas plataformas y páginas web en que pueda estar la información. Por lo tanto, lo que quisiéramos proponer es que, habiéndose aceptado la indicación del diputado Soto, pudiera la comisión técnica concordar en una redacción exacta que exprese lo que aquí se ha señalado, es decir, que deberá existir la obligación de entregar al titular los datos, y ahí el matiz que van a tener que estudiar siempre que sea posible, y en caso de duda, por ejemplo, que lo determine la agencia, y mantener permanentemente a disposición. Sí, ya. Sí. Yo personalmente quiero decir que a mí me hace sentido la propuesta del diputado Soto. Creo que efectivamente la protección de los datos y el deber de información y transparencia no puede quedar solo al arbitrio o ejecución de la empresa, de la empresa responsable. Entonces creo que en esto efectivamente, ante el espíritu que al menos nosotros hemos demostrado y la disposición de resguardar también la situación de las personas y de los datos del público en general o de las personas que van a ser las depositarias de esta situación, nos parece importante, a mí por lo menos, revisar esto, así tal y como está el encabezado, a mí no me satisface. Creo que efectivamente pudiera ponerse en riesgo la incorporación, o sea, la implementación. Me gustaría escuchar la palabra de Jessica Matus, que entiendo que está solicitando también la palabra para poder incorporar una opinión al respecto. Jessica, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Mire, efectivamente, cuando estamos hablando de el deber de información para el tratamiento de los datos personales, todo responsable debe informar debidamente a ese titular del tratamiento que hará, quién es el responsable, su identificación, las finalidades para las cuales se realiza, pero toda esa información se entrega de una manera, dice en general de protección de datos, de una manera que sea clara, de manera legible. De hecho, la forma en que tienen que estar dada esa información debiera ser a través de, cuando se dice que incluso debiera estar redactado en un lenguaje natural, o sea, un lenguaje que una persona de 12 años pudiera entender. Cuando estamos hablando de que, además de mantener a disposición del público las políticas de privacidad, que eso es lo que estamos entendiendo, yo creo que aquí se está confundiendo que en el momento en que se está entregando la información para el titular en el tratamiento de sus datos, eso se produce al momento de la captura de los datos, que generalmente ocurre en un formulario, en un registro donde la persona anota sus datos personales con un propósito determinado que tiene que estar declarado.
creo que hay una confusión porque cuando las personas autorizan en esos términos y condiciones o política de privacidad esta especie de contrato que permite a todas las responsables poder tratar esa información, cualquier cambio que se pueda producir que sea sustancial requiere nuevamente un consentimiento. Ya no es que las empresas puedan modificar, digamos, unilateralmente ciertas condiciones, porque cuando pueden ser, por ejemplo, algunas modificaciones más o menos pequeñas, pero cuando se trata de una modificación sustancial, requiere un nuevo consentimiento. Entonces, siento que acá probablemente se está exigiendo una nueva obligación de entregar cuando sabemos desde hace años que el deber es un deber de información que hoy se llama deber de transparencia, lealtad y licitud. Entonces, podría tal vez la redacción que se está proponiendo enredar un poco más las cosas y creo que podría ser, de hecho no estamos pensando solamente en grandes tecnológicas, también estamos pensando en otras empresas, en otros responsables o controladores de datos que tratan información y que, por supuesto, la forma en que se valida o se legitima ese tratamiento es a través de un consentimiento que es informado. Y esa información es la que se encuentra disponible cada vez que se captura datos personales. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Jessica. Jessica es de la ONG de Datos Protegidos, ¿verdad? Jessica. Sí. Importante que se presenten cuando den su opinión. Le agradezco mucho la opinión. Bueno, acá se ha hecho una propuesta. ¿Quiere escuchar a alguien más, diputado? Sí, diputado Longton. ¿Cómo se llama la persona que habla? Angélica, ¿no es cierto? No, Jessica Matus. Jessica, perdón, Jessica. Yo no puedo estar más de acuerdo estoy muy de acuerdo con Jessica. A mí me parece que es excesivo porque son datos que, a ver, no te está hablando del contenido de los datos personales que se le están solicitando a los usuarios. Se está hablando del deber de transparencia respecto de información que tienen que tener los usuarios para efectos de hacer valer sus derechos, así como tratando de hacer un resumen bien general. Además de que va a ser una carga excesivamente onerosa para las pymes. O sea, aquí todos nos fijamos en las grandes empresas, pero tenemos que también pensar en los pequeños y medianos empresarios. Además de lo excesivamente molesto que puede ser para los usuarios recibir una carga de información constante cuando se cambia, por ejemplo, el domicilio postal, la dirección de un correo electrónico, el formulario de contacto, la identificación. Es decir, elementos que no tienen razón de ser de acuerdo a la finalidad del proyecto, que tiene que ver con el contenido de los datos personales de cada usuario y que estos no sean vulnerados en cuanto a las autorizaciones correspondientes. Y lo que me queda aún más claro es que con la intervención de Jessica es cuando se afecta y cuando hay intervención, una modificación en las condiciones que afecten un dato personal del usuario, eso obviamente tiene que ser debidamente ratificado. Entonces, me parece que teniendo eso salvaguardado correctamente, la propuesta del Senado me parece absolutamente correcta y la propuesta por su intermedio del diputado Soto creo que enredaría aún más las cosas. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Sí, presidenta, yo quisiera insistir en mi propuesta, que entiendo que también la recoge el reglamento sobre esta materia de la Unión Europea, y aprovechando que está el representante en esta materia, en la protección de datos personales, en todos los países que están unidos en la Comunidad Europea, quisiera pedir que pudiera también expresar su opinión don Bruno Giancarelli, señorita presidenta, que está levantando la mano. Perfecto, sí. Don Bruno Giancarelli también está, es jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales en la Comisión Europea. Don Bruno, le ofrezco la palabra. Thank you very much. I'm sorry again for speaking English. I think you have interpretation. Can you hear me? Sí, tenemos la interpretación activa, por favor. Very good. No, thank you very much. Indeed, these issues were very much discussed also in the development of the EU legislation on data protection and on the very similar terms. So I want to make 2 or 3 points very briefly. First, transparency is absolutely essential, and not only for the use of consent, for the use of all legal bases. Second, it is important that the burden to find information is not on the individual. So it's not for the individual to look for the information. Third, still that principle can be there while leaving, of course, a latitude to companies
in terms of format, of modalities. They should, our legislation doesn't prescribe any specific format or modalities to provide the information. There could be, in my experience, this could be some kind of privacy notice, what we call push and pull notice, when there is a development in specific notification to emails. That very much depends on the company, on the business model. Third, I think there is some difference, or fourth, I don't remember. There is some difference when between cases where the information is directly collected from the individual, when it's, for instance, an individual gives his or her consent, or when it's needed for the performance of a contract concerning the individual. That's one situation, and a different situation is where this is about information, data that has not been obtained directly from the data subject. And here in our system, there is an obligation of transparency, but there are also some exceptions. I think that people, some of the situations that Lizzie and others have mentioned, when either the data subject has already the information, or when the provision of the information would prove impossible. Of course, nobody is required to do the impossible, for instance, if there's no contact, or when it would be an effort. So I think that with those elements, it's possible to balance, on the one hand, the need to provide the information to the individual without imposing on the individual the burden of having to look for the information, and on the other hand, also addressing situations where it would be impossible, or it would involve a disproportionate effort to provide the information for the concerned companies. Perfecto, muchas gracias, don Bruno, y a su traductora también, o intérprete, para la opinión que se nos está entregando. Por un tema de justicia y porque había solicitado la palabra también a Macarena Gatica, yo quisiera poder darle unos minutos para poder entregar su opinión, y con eso cerraríamos la palabra de los expertos para que tomemos un acuerdo sobre este punto. Macarena, por favor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Soy socia de Alessandria Abogados, soy profesora de la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado en materia de protección de datos y compliance en protección de datos y ciberseguridad. Respecto de lo que mencionaba el señor Bruno Giancarelli, es importante señalar que el reglamento europeo utiliza la palabra facilitar, que efectivamente es lo que él dice, que cuando hay una medida desproporcionada, ¿cierto?, puede ser muy difícil, tal como señalaba el diputado Longton, de hacer entrega de la información. Por eso se habla que este principio de transparencia es de disponibilizar, aunque la palabra no existe, ¿cierto? La palabra es poner a disposición para que las personas puedan tener acceso. Recordemos que no solamente la base de licitud puede ser el consentimiento. Hoy día, con el proyecto de ley, vamos a tener otras bases de licitud, lo cual no existe esa instancia de poner en conocimiento activo, tal como lo hago cuando solicito un consentimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un interés legítimo respecto a un tratamiento de datos que realiza el Estado? Cámaras de seguridad, por ejemplo. Quizás, como es un dato personal, yo sí logro individualizar a la persona, pero muchas veces yo no voy a tener información de contacto. Hablemos de temas de seguridad, monitoreo de cámara. Por lo tanto, es como señala el diputado Longton, que muchas veces va a ser impracticable hacer la entrega material de esta información, y por eso se habla de disponibilizar, de poner a disposición, o bien facilitar, como lo hace el reglamento europeo. Dice, se lo voy a leer textual porque lo tengo abierto, dice: el responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier información de los artículos relativa al tratamiento, ¿ya? Habla de oportunas para facilitar, y en inglés habla de to provide any information. Por lo tanto, nosotros nos estamos apartando del reglamento europeo y estamos tomando una conducta, o estamos obligando al responsable a tomar una transparencia activa, como lo señalaba Jessica, cuando también puede ser en esta forma que sea imposible de poder contactar al titular del dato. Muchas gracias, señora Presidenta. Señorita. Ok,
Muchas gracias, Macarena, por su opinión. El diputado Soto y luego el diputado Sánchez, y tomamos acuerdo, y de ahí el Ejecutivo. Presidenta, yo entiendo el debate que se abre y lo encuentro bastante legítimo. Primero aclarar que cuando una notificación se hace impracticable por falta de antecedentes, no existe la obligación. Nadie está obligado a lo imposible y eso es un principio universal. Por lo tanto, los ejemplos que se dan en ese sentido yo creo que habría que corregirlos con esa obligación, con esa máxima de interés universal. Segundo, yo no quisiera que este reglamento fuera más exigente aún que el del reglamento de la Unión Europea. Yo entiendo las razones que se dan, pero llamo la atención sobre el hecho que mencionó el señor Giancarelli, de que no puede ser obligación de la persona, del titular de los datos, buscar la política de privacidad y los cambios de política de privacidad. Tiene que ser de la empresa responsable y por lo tanto la propuesta que se hace, para que lo tome nota el Ejecutivo, de facilitar la información al interesado, me parece que es un punto intermedio entre la obligación de entregar la información y solo mantener a disposición del público. Y yo me abro a esa afirmación, señorita Presidenta, facilitar la información. Ok, gracias, diputado Soto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Más que nada una inquietud que quizá me podría aclarar Lisi. ¿Existe la posibilidad de que con esta nueva normativa, quizá yo estoy medio perdido por la extensión de normas, esto aquí debería ser aplicable no solo para grandes empresas, no solo para Falabella, Facebook, qué sé yo, podría ser aplicable también a pequeñas y medianas que tengan que dar cumplimiento también a estos estándares? Y ahí agrego una segunda preocupación. Este estándar de notificación personal evidentemente podría terminar siendo bastante más duro con una empresa pequeña o mediana que pongamos el ejemplo con Facebook, evidentemente que es un chasqueo de dedos y ya están todos notificados. Pero para que se tenga ese cuidado, si es que si es que vamos a tomar eventualmente ese acuerdo de que esto se revise en la mesa, que por favor se tenga en consideración esa preocupación de que no podemos tampoco fijar la misma vara para grandes empresas que evidentemente, como decía, con un chasqueo de dedos pueden tener a todos, o con el apretar de un botón pueden tener a todos sus usuarios notificados, que con una pequeña mediana empresa cuyos canales de información son bastante más restringidos y que quizás eso le podría complicar también mucho la existencia. Entonces, tener ese cuidado, por favor. Ok. Gracias, diputado. Ministra, por favor. Señora Presidenta, hay una pregunta en concreto para nuestra asesora. Le paso de inmediato la palabra, pero antes quería hacer una prevención respecto de lo que se está discutiendo. Tanto Bruno Giancarelli como la profesora Gatica, acaban de señalar lo siguiente: en muchas ocasiones no se puede entregar la información. Es decir, hay ocasiones en que sí se puede entregar la información. Entonces, si hay ocasiones en que sí se puede entregar la información, esa información debería ser entregada a los titulares de datos. Y cuando no se pueda entregar, por ejemplo, un supermercado que tiene cámaras, ¿cómo va a poder informarle a todas las personas que pasaron en la cámara? Eso ya entra dentro de aquello que el diputado Soto señalaba que es una obligación imposible de cumplir, no hay forma. Entonces, una cuestión intermedia sería que se deba entregar en todos aquellos casos en que sea posible determinar la localización, ya sea por correo electrónico o similares, del titular de los datos, y cuando no sea posible, evidentemente se mantendrá a disposición. Y en caso de duda, deberá aclarar la situación, resolver la situación, la agencia de datos. Esto porque lo que se está buscando en definitiva es facilitarle la vida al titular de los datos, no a quien los posee. Y por otra parte, desde luego hay que pensar no solo en las grandes empresas como los retailers, etcétera, sino también en las pequeñas. Pero todos podremos convenir en que las empresas pequeñas no manejan bases de datos en términos de volumen, qué sé yo, sino que manejan normalmente sus clientes, sus proveedores, es otro nivel, otro estándar, donde desde luego que si cambian la política de protección de datos, van a tener todos los correos disponibles. Y si no los tuvieran, la agencia resolverá en caso de duda aquella situación.
le entrego la palabra a nuestra asesora y quisiera, señorita presidenta y diputados presentes y diputada presente, excusarme porque estoy citada a la Comisión del Senado para la renovación del estado de excepción. De hecho, creo que me va a ir un poquito mal porque estoy un poquito atrasada, pero quisiera disculparme y seguiría asistiendo. Estoy muy agradada de estar acá acompañando. Okay. Y nuestra asesora... Sí, yo le tengo que ofrecer la palabra, así que, ministra, darle las gracias por estar hoy día acá en la comisión. Esperamos que vuelva nuevamente para poder continuar y para tener esta sesión que solicitó el diputado Soto, de poder conocer con esta nueva etapa de la agenda legislativa y quizá tomar en consideración algunas de las solicitudes que se hicieron por parte de los parlamentarios, tanto respecto a las respuestas que están pendientes de otros ministerios, como también de evaluar de conjunto las urgencias, porque las urgencias a nosotros nos obligan a tramitar ciertos proyectos y evidentemente eso también implica la necesidad de poder diversificar con las iniciativas parlamentarias que se han planteado. Así que muchas gracias y le ofrezco la palabra a Lisi para que pueda dar una respuesta a las preguntas que se han hecho y quizás una propuesta también para poder resolver este punto. Muchas gracias, presidenta. Primero, respondiendo a la pregunta del diputado Sánchez, efectivamente esta regla también se aplica a las pymes o las empresas de menor tamaño. El proyecto de ley contempla algunas reglas especiales para empresas más pequeñas relativas a la entrada en vigencia del proyecto de ley y también algunas circunstancias atenuantes o agravantes en consideración al tamaño de la empresa tratadora de datos. Y respecto de esta redacción del artículo 14 ter, entendemos que la modificación que hace la indicación del diputado Soto al encabezado, y esto, perdón, lo estoy diciendo solamente a nombre del Ejecutivo porque lo conversamos, como les decía, en la mesa técnica, pero no hubo un acuerdo, entonces esto no es manifestación de ese acuerdo, pero sí como Ejecutivo nos parece que sustituir en la propuesta del diputado Soto la palabra entregar por facilitar, tal como lo hace el reglamento, nos parece una buena solución intermedia. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo lo haríamos efectivo? Lisi, pregunta cómo sería efectivo. ¿Hace una propuesta usted? ¿O la hago yo? Yo la puedo... no la puedo hacer a nombre del Ejecutivo. A ver, quiero para que hagamos una propuesta. ¿Les parece entonces? No sé, diputado Soto, si usted quiere reformular su indicación para que la votemos ahora y ahí así vamos avanzando. Diputado Sánchez. Sí, la intención entonces es rediseñar la indicación para que en el fondo lo veamos hoy día mismo. Quiero hacer el punto de todas maneras, que no me quedo muy conforme con el comentario que hizo la ministra. Entiendo que se haya tenido que ir, pero lo lamento de todas maneras, y me gustaría que se le haga llegar el comentario, porque hoy día, en los tiempos en que vivimos, la gente, por ejemplo, que tiene tiendas online, la cantidad de clientes que pueden llegar a manejar puede ser bastante grande. O sea, estoy hablando de negocios bastante sencillos que evidentemente no están a la altura de ninguna de las grandes tiendas o multitiendas de Chile, y para qué hablar de Estados Unidos, y que evidentemente manejan bases de datos. No es como antiguamente, que si yo con todo el debido respeto, evidentemente, pero alguien que tenía un taller de costura o alguien que tenía otro tipo de negocio que manejaba una cartera de clientes más familiar, más cercano. Aquí en el fondo el cielo es el límite para muchos negocios, y cuando están tratando de empezar y tienen una cantidad de personal bastante baja y están al límite, tengo amigos muy cercanos en el fondo que con negocios bastante sencillos, entonces evidentemente tenemos que pensar en la totalidad del país. No podemos estar pensando solamente en las grandes tiendas, y aquí el estándar que transmitía la ministra de que cuando se pudiera cumplir, evidentemente si un pequeño mediano negocio tiene en el fondo la información disponible o puede procesarse, podríamos llegar a decir que es posible cumplir, pero el costo de ese cumplimiento evidentemente es mayor que cuando tienes un equipo, qué sé yo, de 5, 6 o 10 personas que están manejando todo el tema de comunicaciones con los clientes.
Entonces es muy distinto, no podemos aplicar la misma vara acá, y esto no se resuelve simplemente con una entrada en vigencia diferida de la ley. Aquí de verdad la mano no puede ser la misma, especialmente en el momento en que estamos hoy día como país, donde necesitamos facilitar el emprendimiento y no ponerle más dificultades a gente que está recién montando su negocio y que necesitan poder salir adelante, crecer, generar empleo. Es importante que pongan a disposición, evidentemente, de los cambios de políticas. Creo que en esos estándares, o sea, en esos niveles, algún tipo de comunicación más amplia en el fondo podría ser suficiente. Pero evidentemente la mano no puede ser la misma con empresas transnacionales o empresas que sí pueden dar cumplimiento a estándares mayores de forma más sencilla. El punto aquí de fondo y en lo práctico es que no me parece que sea lo adecuado en este caso establecer como criterio simplemente que se pueda dar cumplimiento, porque si tú no tienes, por ejemplo, un correo electrónico no puedes dar cumplimiento, pero si lo tienes y tienes 20.000 correos electrónicos y para dar cumplimiento tienes que ir mandando correos electrónicos uno a uno, en vez de, porque no tienes un sistema automatizado, por darte un ejemplo, es muy distinto y tenemos que tener cuidado con ese tipo de realidades que muchas veces desde la política se miran muy de lejos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado. Diputado Soto, ¿tiene ya alguna propuesta? Perfecto. ¿Y sería solo para la primera parte? Y la letra y la siguiente indicación que usted ha presentado, podríamos partir su discusión de manera conjunta, a ver si lo vemos conjuntamente. Presidenta, ¿comenzamos? Sí. La literal D, en el literal D hay una propuesta de reemplazar todo lo que viene después de las finalidades de los tratamientos que realiza. Por lo siguiente, la base de legitimidad del tratamiento y en caso de tratamientos que se basan en la satisfacción del interés legítimo, ¿cuáles serían estos? Ya, Lisi. Gracias, Presidenta. En la mesa hubo acuerdo con la indicación del diputado Soto respecto de la modificación que se realiza al literal D del artículo 14 ter, pero de todas maneras y teniendo en consideración el espíritu de la indicación, se quisiera hacer la prevención de evitar borrar la palabra finalidad, que se entiende que queda eliminada con esta indicación, pero debe ser probablemente un problema de redacción de la indicación. Esa es una propuesta del... Ya. Gracias, Presidenta. Ya. Diputado Soto, no sé si tiene interés de poder, al tiro, de modificar la indicación con la sugerencia que hace el Ejecutivo. Ya. Diputado Longton. Claro, Presidenta, que si se hacen mesas de trabajo previamente, es para llegar a ciertos consensos. Uno entiende que los asesores no tienen la última palabra, pero para las mesas de trabajo son precisamente para despejar ciertas discusiones y no seguir eternizando la discusión respecto a cada artículo de un proyecto que es muy largo y hay que tener una lata de discusión. Respecto a la indicación del diputado Soto, tengo entendido que se optó por no avanzar en esa indicación y hubo mayoría para no avanzar en esa indicación. Entonces, nuevamente volvemos con la discusión acá, con modificaciones a lo mismo. Siento que incluso el gobierno no estuvo de acuerdo con eso en su momento. Entonces, tengo entendido por lo menos de la mesa de asesores lo que nos comunican. Y creo que por si también el diputado Sánchez también puede quizás corroborar dicha situación. Entonces, o que el gobierno quizás podría clarificar lo que pasó en esta situación, porque por lo menos la información que me llega a mí es eso. Gracias, presidente. Sí, bueno, por eso lo hemos estado discutiendo, diputado, porque el diputado Soto de todas maneras tiene el derecho de insistir con su indicación y por eso la hemos discutido y él está disponible, entiendo, a modificarla. Está preparando ahora una propuesta en base a la discusión que hemos dado en este rato para que no sea una discusión perdida. Escuchamos a 3 expertos, escuchamos al Ejecutivo, escuchamos al diputado Soto y ahora nos acaba de presentar una propuesta que entiendo que el Ejecutivo compartiría, que es la siguiente. Secretario, por Gracias, favor. Presidenta. La propuesta de reemplazo de la indicación que a su vez sustituye el encabezado del artículo 14 ter del diputado señor Leonardo Soto es la siguiente. Deber de información y transparencia. El responsable de datos debe facilitar y
mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos, la siguiente información. Entonces, la diferencia solamente está en que ahora agregó esta obligación de facilitar. Lo demás se mantiene igual. Perfecto. Entonces, Lichi, si le parece. Muchas gracias, Presidenta. A propósito del el comentario del diputado Longton, por su intermedio, quisiera hacer presente que hasta este artículo la mesa llegó a acuerdos en todos los artículos posteriores. Solamente en este hubo un primer desacuerdo, hay uno más adelante, pero respecto de los demás ha habido acuerdo en todos. Respecto de esto, sí, además respecto de esta posible redacción, la propuesta de incluir facilitar, se discutió en la mesa, hubo acuerdo por la mayoría de los integrantes de esa mesa, pero no hubo unanimidad en ese acuerdo. Y porque sí, totalmente, sí. No, al revés. De no avanzar en la propuesta del diputado Soto, sino que cambiar la palabra por facilitar en vez de entregar. Como no hubo unanimidad, no se propuso a esta comisión, pero sí se discutió esa sustitución. Sí, por supuesto. Muchas Perfecto, gracias. bueno, y el diputado Soto ha recogido esa propuesta que acaba de ser presentada y que la va a leer en este momento el secretario para que podamos someter la votación. Por favor, sí. secretario. El encabezado queda: deber de información y transparencia. El responsable de datos debe facilitar y mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos la siguiente información. Así queda el encabezado, y al cual se le agrega solamente lo que es el deber de facilitar. Perfecto. En votación, entonces, la indicación modificada, por lo tanto, la otra indicación, diputado, usted la retiraría. Ya retirada la indicación del diputado Soto anterior, que estaba en discusión, y ha sido reemplazada por una nueva indicación que ha sido, además, del diputado Soto también. Sí, y yo la voy a adscribir. Perfecto. ¿Diputada de la Vaca también? La hemos leído 2 veces ya, pues, diputado. Ya. Ya, Listo. la vamos a leer por tercera vez para el diputado Sánchez, que lo está solicitando, sí, porque creo que es muy importante que quede muy clara. 14 ter, artículo 14 ter, deber de información y transparencia. El responsable de datos debe facilitar y mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos la siguiente información. 2 puntos. Perfecto. En votación. Tomamos la votación completa, por favor. Este nuevo encabezado, don Jorge Alessandri. Al final, por favor. Al final. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Diputada Camila Flores. A favor. A favor. Diputado Marcos Silavaca. A favor. Diputado Leiva no está. Diputado don Andrés Longton. Secretario, yo voy a votar en contra principalmente porque me parece que la palabra facilitar no modifica mucho lo anterior. Esto puede ser sujeto de interpretación, puede ser judicializado y puede ser una carga excesiva, no solamente para las personas que van a tener que recibir información muchas veces intrascendente, sino que también para los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores que están recién iniciándose en el mundo laboral, y me parece también que no se condice con el fondo del proyecto, que tiene que ver con el contenido de los datos personales y no de información que tiene que estar a disposición y no constantemente en una carga que va a ser imposible poder cumplir al no tener claridad respecto a lo que significa y cómo va a ser interpretada la palabra facilitar. Contra secretario. En contra de don Andrés Longton. Diputada Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor. Diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. También voy a votar en contra por las mismas razones que ha expuesto el diputado Longton. La palabra facilitar aquí puede tener una interpretación demasiado compleja. Efectivamente, yo pongo las manos al fuego que esto va a terminar judicializado, porque no se ve por qué se haría una distinción, haciendo la sola lectura de este párrafo, por qué se haría la distinción entre facilitar y mantener permanentemente a disposición del público en el sitio web, etcétera. ¿Por qué se hace esa distinción? ¿Cuál es la diferencia de interpretación de ambos conceptos?
creo que eso puede terminar siendo muy complejo y yo preferiría quedarme con la redacción que viene en el Senado. Muchas gracias. En contra. Gracias, don Luis Sánchez. En contra, diputado Leonardo Soto. Señorita Presidenta, yo quisiera fundamentar mi voto a favor. Yo creo que esto es fundamental para que opere el sistema. No es posible que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos ARCO si no tienen conocimiento de cuáles son las políticas de privacidad vigentes en la multiplicidad de plataformas digitales donde están sus datos. Y la manera correcta, creo yo, como lo han dicho varios de nuestros expositores, es poner de cargo del responsable del tratamiento de los datos la obligación de establecer la transparencia necesaria para que opere el sistema. Yo he presentado una indicación donde obligamos a los responsables a entregar uno a uno la información sobre las políticas de privacidad y los cambios de las políticas de privacidad a cada uno de los titulares de los datos. Y eso pudiera ser a veces complicado. Acabamos de presentar una indicación junto a la diputada Cariola, al diputado Ilavaca, que cambia la redacción y establece el deber de facilitar la información y mantener a disposición en el sitio web las políticas de privacidad con todas las menciones que más adelante se indican. Son dos obligaciones. Una, por así decirlo, en los parámetros de la transparencia que hoy día existe en la administración pública. Una es de transparencia activa, que es mantener a disposición de las personas las políticas en la página web. Y dos, en facilitar la información, significa entregar la información, pero por medios que no son tan estrictos y que pudieran ser todas las fórmulas intermedias que hay en el mundo digital, como son correo electrónico, como son banners, como son avisos que aparecen cuando se utilizan las aplicaciones. Y en el caso concreto, cuando hayan dificultades, sin duda la Autoridad de Protección de Datos establecerá la obligación particular. Pero creo que de esa manera, ante la asimetría de información entre los responsables del tratamiento de datos y las personas, esta comisión opta correctamente por defender el derecho de las personas. Gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge Alessandri. Diputado, señor Raúl Leiva. Me abstengo, señor secretario. Abstención, diputado Raúl Leiva y presidenta. A favor. A favor. Secretario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A favor. 3 en contra. 1 abstención. 6, 3, 1. Presidente. Se aprueba entonces la indicación del diputado Soto con las modificaciones incorporadas. Seguimos entonces con la segunda indicación que ya habíamos leído, donde el Ejecutivo hizo una opinión y también el diputado Soto quedó de modificarla. Es esta. Ah, perfecto. Ya. Esta que además es un reemplazo total, ¿no? Del numeral H. Sí, porque está literal H. Diputado Soto, entonces tiene que retirar la otra, así es que ya. Retirada la indicación del diputado Soto. Retirada y reemplazada. Y son la indicación que se va a presentar ahora es una indicación que fue parte del acuerdo de la mesa, entiendo, del Ejecutivo, con el Ejecutivo. Entonces vamos a hacer lectura de ese y por esa razón el diputado Soto ha retirado las anteriores que estaban en discusión. Sí. Por favor, secretario, para que pueda leer la indicación. Efectivamente, esta indicación lo que hace es agregar a continuación del literal G, que ya está, digamos, en el texto, un conjunto de literales H, I, J, K y L, que reemplazan a la propuesta del diputado señor Leonardo Soto, de tal manera que quedaría el artículo, saltándome hasta el literal G, que vamos a tener que votar a continuación todo el resto del proyecto, del artículo. Artículo 14 ter, deber de información y transparencia. El responsable de datos debe facilitar y mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web o en cualquier otro medio de información equivalente, al menos la siguiente información, H. En su caso, la transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional y si estos ofrecen o no un nivel adecuado de protección. En caso de que no cuenten con un nivel adecuado de protección, se deberán informar si existen garantías que justifiquen tal transferencia. Y el periodo durante el que se conservarán los datos personales, J,
la fuente de la cual provienen los datos personales y en su caso si proceden de fuentes de acceso público. K. Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del titular, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Finalmente, literal L, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. En tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el titular. Esas son las propuestas, presidente. Ok, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la propuesta. Lisi. Muchas gracias, presidenta. La propuesta solamente busca adecuar aspectos formales de la indicación y eliminar algunos literales que se encuentran comprendidos en otras reglas ya generales aprobadas en el proyecto. Entonces, mantiene básicamente el contenido de la indicación del diputado Soto, pero simplifica su redacción y por lo tanto su comprensión. Muchas Perfecto. Ofrezco la palabra. La acaba de leer el secretario. ¿Quiere que la lea de nuevo, diputado Longton? Ya, en lectura, por favor, secretario. Bien, presidenta. Se agregan entonces dentro del deber de información y transparencia. A ver, es que el diputado Longton está un poco confundido. Estamos todavía en el 14 ter. Ahora se están presentando modificaciones. Acabamos de votar la introducción del 14 ter. Votamos la indicación, las dos indicaciones iniciales del Ejecutivo que eran al literal C y al literal F, ¿sí? Eso ya está resuelto. Ahora, el diputado Soto acaba de retirar las indicaciones que él había presentado al numeral 7, que reemplazaba el título 2 del 14 ter, y además las modificaciones al literal D y lo de agregar los siguientes literales, esa la mantiene, ¿cierto, diputado Soto? Se la reemplazó para esto. Y esa también fue retirada, la de los literales. Entonces, lo que quedó, diputado, es una indicación que el diputado Soto acaba de presentar, que es producto de del acuerdo de la mesa de trabajo técnica y que se acaba de presentar y que la acabamos de leer. Entonces la vamos a volver a leer y les pido un poco de concentración porque si no es muy difícil avanzar. Esto requiere mucha atención y las salidas y entradas de la sala y no ha sido fácil poder mantener la concentración. Entonces vamos a volver a leer por última vez la indicación que reemplaza todas las indicaciones del diputado Soto. Sí, exactamente, presidente, usted lo ha señalado. Se proyectó ahí en la pantalla también. Ahí está en pantalla la indicación. Y además está en el WhatsApp. Sí. Agrega en el inciso primero del artículo 14 ter, a continuación de la letra G, los siguientes literales H, I, J, K y L. ¿No? Sí. H. En su caso, la transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional y si estos ofrecen o no un nivel adecuado de protección. En caso de que no cuenten con un nivel adecuado de protección, se deberán informar si existen garantías que justifiquen tal transferencia. Y el periodo durante el que se conservarán los datos personales. J. La fuente de la cual provienen los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público. K. Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del titular, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Y L. La existencia de decisiones automatizadas, automáticas debe ser, ¿no? Automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. En tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el titular. Esas serían las... Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Diputado Longton. Entiendo que esto fue un acuerdo, pero también me gustaría que el Ejecutivo lo pudiera ratificar. Esto no fue un acuerdo unánime. A mí me informan de que esto no hubo un total acuerdo respecto a esta indicación. De hecho, no participaron, por lo menos algunos de los asesores no estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Lisi, por favor. Entonces quisiera saber si... Presidenta. Ya.
Gracias, Presidenta. Si tú la quieres escuchar, no tienes que... En la oportunidad en que se discutió... ¿Sí? Sí, hubo un acuerdo unánime, diputado. Ya, en votación la indicación presentada... Ya, a ver, perdón. Ya, entonces no es un acuerdo, hay diputados acá que dicen que no hay un acuerdo unánime, entonces bueno, hay una propuesta presentada que fue suscrita por algunos parlamentarios, la sometemos a votación. En votación. Bien, en votación. Pero no fue acuerdo de la mesa, para que quede claro, eso, según lo que entendieron, ya. Ya, don Jorge Alessandri, por favor. Al fin. No está conectado. Sí. Ya. Ya, don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. El gobierno. Señora Camila Flores. Sí, mire, la verdad de las cosas es que a mí me parece que esta indicación genera, no sé, un exceso, una carga regulatoria muy excesiva. Me imagino que es con la mejor de las buenas fe, ¿cierto?, que el diputado incorpora esta indicación, pero prefiero en esta oportunidad votar en contra. Gracias. En contra, diputada Camila Flores. Diputado Marcos Vilavaca. A favor. A favor. Diputado señor Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Diputado señor Andrés Longton. En contra. En contra. Diputada Catalina Pérez. A favor. Diputado señor Luis Sánchez. En contra. Diputado don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Gonzalo Vinter, ¿está online? Diputado don Gonzalo Vinter, entiendo que está online. A favor, sí, ahí lo entendí. A favor, dice también. Tenemos, veamos si acaso nos queda alguien pendiente. Don Jorge Alessandri, ¿no está conectado? No nos queda nadie entonces. Yo. Ah, el presidente, sorry, yo me falté. A favor. A favor. Gracias. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 3 en contra, 0 abstención, 730, Presidenta, la indicación. Se aprueba la indicación 730. Presidenta, ahora lo que yo podría ser votar el resto del artículo 14 ter que nos Sí, permite eso. indicación en forma conjunta. Ya, ¿les parece entonces que votemos, por sugerencia del secretario, el resto del artículo 14 ter que no ha sido objeto de indicaciones de manera conjunta? ¿Les parece por unanimidad de los presentes, diputados? Diputado Longton. Ya. Perfecto. O sea, el resto, lo que queda. Ya. Entonces, por unanimidad, sí, perfecto. Por unanimidad se aprueba entonces el resto de los artículos o incisos que están dentro del artículo 14 ter. Perfecto. No sé si alcanzamos a pasar al 14 cuater, ¿no? ¿Pasaríamos al 14 cuater? 14 cuater corresponde, sí. Ya. 14 cuater. Ya. Pasamos entonces al artículo 14 cuater. Acá hay una indicación del diputado Sánchez. Y no sé si hay indicaciones del Ejecutivo. Hay una del diputado Soto y el diputado Calisto. ¿La retiraron? Estamos... Ya, pues diputados, no está retirada, ya. Ya, a ver, diputados, por favor, les llama un poco la atención para que tomemos algo de concentración respecto de lo que queda. Nos quedan muchos minutos. Estamos en el artículo 14 cuater. Hay dos indicaciones, una del diputado Sánchez y una del diputado Soto con el diputado Calisto. No hay del Ejecutivo. Entonces, si les parece, vamos a leer la indicación del diputado Sánchez y vamos a avanzar hasta que podamos en la discusión, si es que hay acuerdo con el Ejecutivo, podemos votarla. Sí. Secretario, Perfecto. por favor, lea la indicación del diputado Sánchez. Sí, el diputado Luis Sánchez presentó una indicación que sustituye este artículo por el siguiente, artículo 14 cuater. Deber de protección desde el diseño y por defecto. El responsable debe aplicar, con la finalidad de cumplir los principios y los derechos de los titulares establecidos en esta ley, el responsable debe aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas desde el diseño adecuadas desde el diseño con anterioridad y durante el tratamiento de los datos personales. Las medidas a aplicar deberán tener en consideración el estado de la técnica, los costos de implementación, la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento de datos, así como los riesgos asociados a dicha actividad. Asimismo, el responsable de datos deberá aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales específicos y necesarios para dicha actividad. Para ello, se tendrá en consideración el número de datos recogidos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y su accesibilidad. Esa es la propuesta del diputado señor Luis Sánchez. Y luego hay otra de los diputados señores Leonardo Soto y Calisto, que reemplaza el título segundo del artículo 464 del propuesto para insertar en el primer inciso a continuación de la frase los datos personales que sean la palabra estrictamente, los datos personales, inciso primero. Sí. Sí, acá hay una observación, diputado don Leonardo Soto, en el sentido de que la modificación debería ir al inciso segundo. Bueno, sí. Ya, inciso segundo. Perfecto. Ya. Lisi, no sé si quisiera pronunciarse sobre la indicación del diputado Sánchez. Sí, y del diputado Soto. Presidenta, muchas gracias. En la mesa técnica hubo acuerdo respecto del contenido de ambas indicaciones, así que se sugiere a la comisión a aprobarlas. Perfecto. Hay acuerdo de la mesa técnica respecto de estas dos indicaciones. Si le parece a la comisión, pudiéramos aprobarlas por unanimidad a ambas. Y les parece, por tanto, también, como no hay más indicaciones al artículo 14.4, pudiéramos dejarlo despachado con la aprobación por unanimidad de las dos indicaciones y del contenido del artículo de lo que no haya tenido modificación. Perfecto, entonces por unanimidad se vota el artículo 14.4 con la indicación del diputado Sánchez y con la indicación del diputado Soto y Calisto. Por quedar apenas 4 minutos para el cierre de la sesión, ¿les parece entonces que lleguemos hasta aquí y continuamos la sesión la próxima mañana? Nos vemos nuevamente con otros proyectos, pero la próxima semana continuaríamos el día martes también con este proyecto. Ojalá está total despacho, ojalá que a poco, así que ojalá la mesa que llegue con más acuerdo, porque así podemos avanzar de mejor manera. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.